pensamos cuando leemos o oímos aprendizaje significativo? ¿Con qué lo asociamos? ¿Qué se pretende entender esto en la actualidad? La finalidad de este video es servir en la ayuda de este conocimiento como potente referente para el aula. La teoría del aprendizaje, según Ausubel, entiende que el mecanismo humano de aprendizaje por excelencia para aumentar y preservar los conocimientos se basa en la significatividad como en la vida del alumno y en la vida cotidiana, que se ocupa en el proceso de construcción de significados por parte de quien aprende, que se constituye en el eje esencial de enseñanza, dando cuenta de todo aquello que un docente debe contemplar para que un niño aprenda de manera significativa. Su finalidad es aportar todo aquello que garantice la adquisición y la asimilación de todo el contenido que ofrece la escuela, de manera que estos puedan atribuirle significados a esos contenidos. Es necesario revisar toda esta teoría basándonos desde la originalidad hasta el punto actual para que podamos nosotros conocer el verdadero significado del aprendizaje significativo. Significado original del aprendizaje significativo. Los seres humanos hemos buscado mecanismos para adquirir y almacenar una inmensa cantidad de información que constituye cualquier campo de conocimiento. La enorme eficacia del aprendizaje significativo se basa en sus dos características principales. Como primero, su carácter no arbitrario y su segundo, su sustancialidad. Los estudiantes no comienzan su aprendizaje de cero, como mentes en blanco, sino que se aportan desde ese proceso de dotación de significados basados en sus experiencias y conocimientos previos. Para que un material sea significativo se requiere dos cosas: que el material tenga significado lógico y segundo, que existan ideas de anclaje que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. Se trata así de un proceso de construcción progresiva de significaciones y conceptualización. Significado actual de aprendizaje significativo. Rodríguez, Caballero y Moreira resumen el transcurso que ha tenido la definición de esta teoría y mencionan que el aprendizaje significativo es el constructo central de la concepción original de Ausubel, que expresa el mecanismo por el que se atribuyen significados en contextos formales de aula y que suponen unas determinadas condiciones y requisitos para su consecución. Supone la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del agrandecimiento humano. En ese proceso de evolución del constructo y teniendo en cuenta que ya no son suficientes los postulados iniciales de la teoría, como se ha mencionado antes, hemos adquirido una especial relevancia a la premisa fundamental de que el aprendizaje significativo supone un proceso complejo y progresivo que se desarrolla en el dominio de interacciones perturbadoras, mediadas con el concurso del lenguaje y que reclama además una visión crítica de los mecanismos que conducen a la significación y la conceptualización y mecanismos articulados por medio del lenguaje. Para empezar, tengo un par de preguntas que dejan mucho que pensar. ¿Se tiene en cuenta habitualmente estos principios que el propio Ausubel estableció hace ya tantos años en la programación de una materia para su enseñanza? ¿Es frecuente que la planificación de un curso se rija por estos planteamientos que se hicieron públicos al mismo tiempo que el famoso constructo de aprendizaje significativo y que sin embargo ni se sabe que su autor lo postuló en ese entonces y precisamente para lograrlo? Díaz, Barriga y Hernández sugieren como principios para la instrucción de derivados de la teoría del aprendizaje significativo lo siguiente. Primero, el aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al alumno de forma organizada, conveniente y con una secuencia lógica. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una progresión continua que respete niveles de inclusión. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas conceptuales, es decir, esquemas de conocimiento organizados, interrelacionados y jerarquizados, y no como datos aislados y sin orden. El establecimiento de puentes cognitivos, es decir, conceptos e ideas generales que permiten enlazar la estructura cognitiva con el material que se va a aprender, puede orientar al alumno a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e interpretarlas significativamente. Los contenidos aprendidos significativamente, o sea, por recepción o por descubrimiento, serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de conceptos generales e integrados. Moreira establece como principios que definen un aprendizaje de esta naturaleza lo siguiente: aprender que aprendemos a partir de lo que ya sabemos, o sea, el conocimiento previo. Aprender, enseñar, preguntas en lugar de respuestas, principio de la interacción social. Aprender a partir de distintos materiales educativos, o sea, no centrarse en el texto. Aprender que somos perceptores y representadores del mundo. Aprender que el lenguaje está totalmente involucrado en todos los intentos humanos de percibir la realidad.
o sea, el principio del conocimiento como lenguaje. Aprender que el significado está en las personas, no en las palabras. Aprender que el ser humano aprende corrigiendo sus errores. Principio del aprendizaje por el error. Aprender a desaprender, a no usar los conceptos y las estrategias irrelevantes para la sobrevivencia. Principio de la desaprendizaje. Aprender que las preguntas son instrumentos como percepción y que las definiciones y las metáforas son instrumentos para pensar. Aprender a partir de diferentes estrategias de enseñanza. Principio de la no utilización de la pizarra. Es muy importante eso. Simplemente repetir la narrativa de otra persona no estimula la comprensión. Moreira propone un modelo para organizar la enseñanza consistente con la teoría del aprendizaje significativo, que sirve de ayuda para planificar la docencia y afrontar el trabajo diario del aula. Está pensado desde una perspectiva conceptual del conocimiento. No es una labor simple ni tampoco es frecuente en el profesorado, lo que reclama formación tendente a capacitarlo para desarrollar el análisis del contenido que su trabajo requiere. Recordemos que si se pretende organizar un aprendizaje significativo, como Ausubel plantea, debemos huir de organizaciones lineales y simplistas del contenido, explorar relaciones naturales, de dependencia de los diferentes contenidos que habitualmente se presentan aislados y en distintos temas, resultando muy difícil para el estudiante establecer esas relaciones e interacciones por su cuenta. Consideración final. Si sabemos que se entiende hoy por aprendizaje significativo cómo surgió este constructo y a quién se debe, qué equívocos ha generado, qué aporta, qué hemos de tener en cuenta para desarrollarlo y hasta disponemos de un modelo para organizar la docencia consistentemente con él. Entonces, hemos de concluir con Moreira que la facilitación del aprendizaje significativo depende mucho más de una nueva postura docente, de una nueva directriz escolar que de nuevas metodologías, incluso las modernas tecnologías de información y comunicación. Esperemos pues que esa nueva postura, esa visión de enseñanza diferente a la tradicional sea posible, que se haga realidad en las aulas y que el texto ayude a lograrlo. Muchas gracias. Errores y mitos del aprendizaje significativo. Número 1. Si no contamos con una actitud significativa de aprendizaje, este no se podrá conseguir. Por el contrario, será simplemente repetitivo y mecánico. Error número 2. Muchos aplican el aprendizaje significativo sin conocer su significado. Error número 3. Confundimos aprendizaje significativo con simple aprendizaje, ya que este último se da de manera mecánica y monótona. Por el contrario, el aprendizaje significativo se da más de manera dinámica y divertida. Error número 4. Pretender que el aprendizaje se da de manera acelerada. El aprendizaje significativo se trata de un proceso demorado, ya que este requiere de un intercambio de significados y esta transformación sí toma su tiempo. Error número 5. No siempre es el correcto. El aprendizaje significativo depende mucho del punto de vista de los usuarios, de cómo estos lo tomen y el impacto que causan ellos, y en algunos casos este resulta erróneo. Error número 6. Pretender que su contenido escolar sea lineal y simplista. Esto se da porque no aprendemos a diferenciar el significado lógico y el significado psicológico. Bien, ahora veremos las ventajas del aprendizaje significativo. Número 1. Tiene valor de cambio. Cuando aprendemos de forma significativa, la información retenida tiende a durar más tiempo. El aprendizaje significativo estimula el interés del estudiante. Gracias a esto aprende, ya que el gusto por el conocimiento es un reto individual y colectivo. Número 3. Satisfacción en los docentes. El profesor es el encargado de implementar materiales que sean significativos para desarrollar el conocimiento del estudiante. Y al observar que ellos retienen esta información, les resulta muy satisfactorio.